Y llegamos, por fin llegamos a la carretera central, donde yo también estuve trabajando, laborando acá en una importante emisora, Radio Andina, ¿no? Es 91.5 FM y nos encontramos con una bella mujer, con una simpática Jennifer Chávez. ¿Cómo está Jennifer? Un saludo para Full Ritmo. Realmente un saludo muy especial para ti, Juliancito, para todos quienes forman parte de estos años de Full Ritmo, pasándola muy bien, además entretenidos, sabiendo, informándose de todo lo que viene esta revista, pues arrasando, la tengo acá, ya era tiempo, lo he visto a través de la página web de tu página, me informaba, pero ya hoy lo tengo aquí entre mis manos. Realmente agradecidísima, Julián Peña, por esta grata entrevista de hoy, de repente saber un poquito más de quién es Jennifer Chávez a través de Radio Andina y diversos medios también que me han abierto la oportunidad a través de Cablevisión. Jennifer ahora está en la televisión, porque esta página la ve todo el Perú y en especial también los amigos sureños que me han enganchado por allá. Jennifer Chávez es una jovencita que empezó a los 14 años acá en la radio, era guagua, ahora está una lindura. Jennifer, cuéntame, acá en Radio Andina, ¿dónde está ubicado Radio Andina para que se ubique un poco los amigos del Perú y de todo el mundo? Porque también el amigo de España, Jennifer, lo ven. Claro, Radio Andina se encuentra en Lima Este, en la carretera central del kilómetro 5800, aquí en Ate Vitarte, en la urbanización Virgen del Carmen, manzana de lote 11. Ya le di toda la exactitud completa. Y ahora la pista está recontra chévere, ¿no? Realmente han remodelado todo, ¿no? Es una alternativa para que puedan visitarnos, llegar, promocionarse y además puedan disfrutar de toda una programación variada en estos años que Radio Andina siempre llega a miles de oyentes y a toda la familia. Ya, ahora sí vamos a rajar. Mira, hace 6 años había una presencia muy dominante del Guaynos del centro, pero ahora los sureños, la música sureña está fuerte acá también en Radio Andina. Cuéntame, había un avance de la música sureña y un retroceso de los amigos del Guaynos del centro. A ver, tú qué dices que estás acá en Lima. Yo creo que la música del sur ha revolucionado a través de las diversas fusiones, nuevos ritmos, como es contagiante y alegre, que nos ha hecho la propuesta para que toda la gente pueda compartir un fin de semana. Por ejemplo, tenemos la opción de Rosita Espinar, una música muy alegre y divertida, entre Fresia Linda con el teclado. Estás con Fresia Linda en la mañana también, acá en este programa. Me encuentro con Fresia Linda. En sí hay diversas alternativas que nos ha pedido de repente permitir a nosotros como medio de comunicación y a la familia darles a conocer, pero yo creo que más aún el artista sureño ha hecho posible con esas fusiones y su música de alternativa de gusto. Y Magna, la voz sensual, ¿ella qué tipo de música? Es una música con arpa, tradicionalista, alegre y a través que remarca también con los carnavales. He escuchado, ¿no? Carnavales, ¿no? De Ayacucho, de repente Víctor Fajardo, nuestros amigos de la mar, como buena ayacuchana también con su música, pero ahora con la fusión de un estilo también incorporado. Es nuevo, ¿no? Es nuevo. Eso es importante. Tiene ya 12 años cantando, pero Magda en estos últimos tiempos, pues con esa guitarra melodiosa ha hecho posible remarcar también su estilo sentimental, alegre, con los carnavales y la música que nos ha propuesto en este 2012 ha sido excelente. Y en Cablevisión, acá en todos los amigos de Vitarte, ¿por qué canal te ven? Porque el canal 6, super 6, canal de Cablevisión, que me ha abierto también la puerta de una gran alternativa. Cabe resaltar a través de tu medio también, Juliancito, saludar al gerente general Ananías Escamilo, al señor Julio Paredes, en fin, a todo el equipo humano quienes forman Cablevisión, al permitirme conducir un programa de entrevistas, te estoy serruchando, detrás de la está muy bien, me interesa. Es una alternativa también que van a conocer un poquito las novedades los viernes a las 10 de la mañana. Sí, esa es la idea de Full Ritmo, ¿no? Detrás del escenario, detrás del artista, porque yo tengo una columna detrás del escenario, porque a veces cansa ya verlo presentarse igual que lo hacen los escenarios, ¿no? Hay que buscar otros formatos, ¿no? Porque a mí me aburre realmente ver algunos programas de televisión de canal abierto, ver programas que un señor o una señorita esté parado o hagan playback, ¿no? Claro. Sería bueno ir a su casa de los artistas, a ver qué... Y justo, eso exactamente, ¿no? Lo encontramos a veces en pijama, eso es bueno, está bueno, está interesante. ¿Qué es lo que están haciendo en el hogar? Se han adelantado de lo que yo pensaba, ¿no? Está bien. Me adelanté con tus ideas y realmente está muy bien, me parece, te aplaudo, Jennifer, está bien. Gracias, Juliancito, a ti por permitirme también llegar a tus miles de cibernautas que pueden engancharse en Full Ritmo y a través de tu revista también poderse enterar un poco más de todos estos personajes que estamos detrás del micrófono llevando información, alegrándoles, dándoles a conocer qué es lo que viene haciendo su artista y además agradecida por esta entrevista, en verdad, Julián. Y quiero de acá también saludar
saludar a todos los músicos. Hoy es día de Santa Cecilia, ¿sabes? Claro. ¿No? Santa Cecilia es la patrona de los músicos. De los músicos, así que un beso tremendo a ellos porque a través de esta música yo creo que nosotros nos alegramos, nos divertimos, disfrutamos y dejamos volar nuestra imaginación. Yo creo que el mejor antídoto es la música para estar siempre felices y contentos. Y por último, una pregunta indiscreta. ¿Tu enamorado no es músico, por si acaso? No, músico. Porque yo conozco muchas amigas locutoras que tienen enamorados o se han casado con músicos. No, gracias a Dios no me ha Gracias tocado, a Dios, gracias a dice, Dios no ¿por me ha qué? tocado un músico, pero sí yo creo que comparte y disfruta de la gran satisfacción de mi trabajo y de todos los logros que a través de una perseverancia que tengo yo, vengo escalando posiciones. Me alegro y lo he comprobado a través de tu discurso radiofónico y espero verte en la televisión. Y una despedida mía y que no sea la primera vez, Jennifer, para Full Ritmo. Claro, que no sea la primera y la última vez. Gracias, Juliancito Peña, a todos. Y saludos a mi compadre, a Full Ritmo, al programador. Al programador de Radio Andina, realmente a Eduardo Carvajal, a la gerencia general también, al señor Enrique Yaranga y a todos los diversos medios que me están permitiendo ingresar a través de esta grata entrevista. Así que un beso tremendo, Juliancito, todos los éxitos. Señora, no se olvide, deje los chismes. Aquí toda la información está buenaza en Full Ritmo. Besitos, Julián. Gracias. Gracias, amiga. Suerte.